Hola, hoy tenemos una nueva cápsula de Celium, son las primeras, los tendréis que perdonar, pero bueno, hoy vamos a empezar con un conjunto de cápsulas donde queremos hablar de los mundos de costes y para esta primera, y creo que para más nos va a acompañar Raúl. ¿Qué? ¿Quién te ha engañado para estar hoy aquí? Pues tú mismo me engañaste, pero bueno. Me engañé. Bueno, vamos a empezar un poco de la historia, ¿no? Yo en la primera cápsula hablé de cómo llegué al mundo SAP, ¿no? ¿Qué me llevó a seguir ahora aquí? ¿Tú cómo llegaste al mundo SAP? Bueno, yo, a ver, la verdad es que ya hace unos años, cuando acabé la carrera, recuerdo que ese mismo verano nos propusieron hacer una formación de más de un mes en SAP para explicarnos todo lo que conllevaba la solución SAP. Me apunté y desde entonces estoy en este asunto. Pero más de 15. Y fue en el verano del 2007, o sea, ya unos 18 años, ¿vale? 18 años, ya son unos pocos... Sí, al principio empecé en el mundo de la programación, porque era en Lleida, en la Universidad de Lleida, entonces se abrió una factory de Indra, estuve allí trabajando unos años y me di cuenta de que, claro, viniendo de la informática, de la ingeniería informática, estaba bien porque podías aplicar la programación a lo que es la plataforma SAP de negocio de empresa, pero me cambié a la consultoría porque llegó un momento en que la programación se me acabó de alguna manera, vi que quería pasar a procesos empresariales y luego ya pasé a la consultoría. Y dentro de la consultoría, primero estuve trabajando en distintos módulos, desde recursos humanos a logística, y acabé entrando en el mundo de costes, el famoso mundo de costes que estamos tú y yo tan habituados a conversar. El gran desconocido, ¿no? En todas las implantaciones siempre es el último en llegar, el último a tener en cuenta, ¿no? Y luego el que tiene que muchas veces pues intentar homogenizar información, ¿no? Yo creo que me gustó siempre el mundo de costes porque te daba una visión muy amplia de que eran todos los procesos empresariales de la empresa, o sea, tenías que ver todos los puntos, no simplemente un punto en concreto, y eso es lo que de alguna forma me enriqueció desde la perspectiva profesional y de conocimientos en los que puedes aportar como consultor, ya no simplemente para solucionar un tema puntual, sino viendo una visión global de todo el proceso. Bueno, es lo que cuesta, ¿no? A veces es lo que nos cuesta encontrar, ¿no? Pero llegaste a SAP un poco por casualidad, ¿no? Sí, saliendo de la carrera. Y se propuso esta formación, me pareció interesante, participé y desde entonces no he dejado la materia. Ya en el mundo SAP, que son, sea mundo SAP, mundo CEO dentro de SAP, que son 7 años. Más, ya desde cuando ya vine a Barcelona, pues debe hacer ya unos más de 10 años que estoy con el mundo de controlling. De una manera o de otra, porque como bien sabes, el mundo de controlling es muy amplio, o sea, puedes estar trabajando desde costes a nivel de centros de coste, de órdenes, del módulo de PS, temas de centros de beneficio, temas del actual costing, o sea, tocando lo que es controlling ya debe hacer más de 10 años. Bueno, la idea de las cápsulas es hablar un poco del mundo SAP y de experiencias, ¿no? Hoy te ha tocado a ti como primer punta de lanza, ¿no? Dentro del Celium propiamente. Nuestra idea es traer gente de fuera para que nos cuente. Ayer estaba recaptando gente, siempre voy buscando con gente que conozco, gente que no conozco, voy tirando la caña, ¿no? A ver quién se apunta. Pero sí que dentro del mundo de costes puramente, ¿no? Mi gran idea es un poco acercar todas las áreas que tenemos de costes, ¿no? Desde las tradicionales de centros de coste, que es la que todo el mundo conoce, bueno, hasta poder ver todo el potencial que tiene SAP, ¿no? Y bueno, hoy específicamente, ¿no? Nuestra gran idea, nuestra gran aportación tiene que ser un poco hablar del PAPM, ¿no? Correcto. Que el PAPM dentro del mundo SAP es como la herramienta por antonomasia del futuro para todo el tema de repartos, todo el tema de cierres de mes, todo el tema de combinar información, ¿no? Incluso ya, aprovechando que estamos en la cápsula, ¿no? Bueno, el otro día hicimos el evento, ¿no? Que también estuvimos hablando un poco con SAP, a ver, para que tener un poco de visibilidad a nivel de SAP y tal, pero bueno, hoy podríamos explicar un caso práctico, ¿no? ¿Cómo llegó el PAPM a nuestras vidas, ¿no? Correcto. Porque yo creo que del PAPM, ¿cuánto hace que oímos hablar tuyo? ¿5 años? Sí, ya debe hacer unos 5 años. Bueno, primero había otro, ¿no? Primero SAP tenía otro. Sí, tenían una herramienta, el PCM, que era distinto porque era un calculador y lo que pasaba con aquella herramienta era que era un poco opaca, o sea que era un poco caja negra. No te daba tanta transparencia de datos en el input para el usuario, en poder trazar los repartos. Y salió, como dices tú, ya hace un tiempo. O sea, recuerdo que el PAPM nos apareció de una manera necesaria porque la empresa donde yo trabajaba tenía que realizar una serie de repartos y una serie de trabajos a final de mes
En un caso era para hacer la facturación de los servicios, en otro caso era para hacer un reparto de costes. Pero claro, por un lado tenían un Excel, por otro lado tenían el SAP, haciendo ciclos de reparto de CECOs, CCBs, pero no había una manera de homogeneizar todo aquello y de una forma controlada y en un tiempo limitado. Entonces, a partir de ahí buscar una herramienta, que lo que te digo, salió el PCM, pero ese PCM al final funcionaba, pero de cara al usuario era poco transparente. Era como lo que digo, una caja negra, ¿no? O sea, él ponía los datos y sacaba los datos, pero él no veían la justificación de cada reparto. Entonces luego SAP creo que hizo como un cambio y dijo, pues ahora ha salido esta nueva herramienta, que es el PAPM. La verdad es que esta herramienta me parece que está desarrollada por unos turcos, ¿no? Una empresa turca, sí, que entiendo que SAP, viendo la potencia, porque hay que reconocer que es una herramienta súper potente. Un motor de cálculo. Sobre todo para los procesos de cierre, ¿no? Nosotros estamos experimentando, ¿no? Procesos de cierre, procesos de budget, todo lo que sea proceso masivo de información o tratamiento masivo de información, ¿no? De una manera dinámica, con unas reglas de juego súper claras, súper explícitas, que el usuario puede interactuar con ellas, ¿no? Correcto. Entonces todo eso es lo que nos da un poco la herramienta, ¿no? Que es un poco lo que... Y es uno de los puntos donde nosotros queremos apostar este año, ¿no? De alguna manera. Sí. El hecho de acercarnos al mercado, ¿no? O que la gente nos conozca ya por otra serie de cosas, pero el PAPM tiene que formar parte de nuestro ADN, ¿no? Digamos. Sí, yo también creo que, como dices tú, es una herramienta muy interesante porque no es simplemente, como decías, ¿no? O sea, se utiliza en algún caso para hacer un reparto de costes, en otro caso para hacer una asignación de características, pero va más allá, o sea, su fuerza principal es el motor de cálculo, es un motor de cálculo. Entonces, tú ya combinas lo que sería la configuración de estos modelos, porque la herramienta es como un libro en blanco, o sea, el sistema te permite hacer todo aquello que quieras con los datos. Entonces, si haces una configuración de customizing que entendemos los consultores como unos puntos donde defines las reglas del juego, junto con la información que conoces del sistema, porque obviamente tienes que tener el conocimiento de las fuentes de datos, cómo tratar los datos, te permite realizar modelos muy interesantes y yo siempre lo digo, ¿no? O sea, tú al final tienes unos datos de los cuales sacas una información. No simplemente tratar datos, sino es utilizar los datos para llegar a una información. Entonces, otra cosa muy versátil que tiene el PAPM es multifuente, o sea, puedes conectar esa fuente de datos desde diferentes orígenes. Y luego otra cosa que SAP está apostando mucho por ella, que está embebido, ¿no? O sea, con los backend. O sea, tú puedes correr el PAPM en un frontend o incluso en un backend, pero siempre tienes de salida la opción de contabilizar un documento financiero, hacer un pedido de ventas, hacer un reparto de costes, todo de forma nativa, sin tener que inventar ninguna interfaz, ninguna cosa fuera de lo que está previsto. Y ahora lo último ya en el PAPM es, lo incorporan, o sea, SAP tiene prevista la capa de planificación con el SAC. Entonces está embebida la parte de PAPM, está embebida con SAC, porque claro, el SAC al final no es un calculador, es un layout en el que pondrías la planificación y la capa de reglas de juego de planificación la jugarías con el PAPM. Toda esa capa está trabajando mucho SAP en ella, entonces a mí me parece una herramienta muy útil y muy poliédrica, o sea, no tienes que es para una cosa en concreto, sino que nosotros mismos, donde lo hemos implementado, tenemos un abanico de modelos distintos con distintas áreas de negocio, desde órdenes de producción, a cálculos de precios de transferencia, a llevar el coste al producto en base a unas reglas, unos drivers. O sea, es muy dinámica. Bueno, la cuestión es que se intenta resolver dos cosas, ¿no? La inmediatez de un proceso de cierre, ¿no? Que siempre... Tienes una ventana temporal. Tienes una ventana temporal de 1, 2, 3, 4, 5 días, no más, ¿no? Con el volumen de orígenes de información que tienen normalmente los usuarios, ¿no? Al final los ves así como locos, ¿no? Ahora tengo un Excel por aquí, las ventas por allá, el no sé qué, y todo eso lo tengo que hacer un cocinado, ¿no? Es una integración de datos. Al final todo el mundo va haciendo tablas pivote en el Excel, integrando, buscar Vs, ¿no? ¿Cómo le llaman? El otro día me decían el rollo en inglés, pero bueno, la idea es que mucha información que tienes que aglutinar para luego sacar un resultado y con ese resultado encima tengo que hacer algo. Y eso es lo que de alguna manera con el PAPM lo tenemos todo homogenizado y armonizado, ¿no? Sí. Y claro, por ejemplo, un caso práctico que estamos leyendo, pues en una multinacional estamos leyendo todos los costes de todos los centros de coste de todas las empresas. Sí, correcto. ¿Sí? Para determinar un poco cuáles son los servicios que una empresa le ha dado a otra. Y luego podáis generar una serie de facturas. Correcto. para facturar servicios, ¿no? Sí. Sería el caso del TPS, ¿no? Que tenemos como un módulo muy concreto, ¿no? Bueno, TPS serían las siglas que le ponemos. Sí, el Transfer Prime Services. Claro, entonces ahí al final
tenemos muchas fuentes de datos, muchas reglas o drivers que también tenemos cocinados nosotros directamente en el sistema, ¿no? Que los hacemos así, pues yo que sé, por horas, por... Sí, cada departamento tiene su criterio de reparto. O sea, por ejemplo, cuando estás hablando de una ingeniería o de un departamento de IT, trabaja con horas. Cuando estás hablando de un almacén, trabaja con metros cúbicos. Cuando estás hablando de forma del reparto de los costes de la luz, estás hablando de importes, ¿no? O sea, la base de reparto es ad hoc a la necesidad y al departamento que presta el servicio. Claro, ya no nos vemos limitados como los típicos repartos o traspasos de costes en nuestra propia área original, ¿no? Que es el CEO puro de toda la vida, sino que abrimos el abanico a cualquier cosa que podamos tener delante. Sí, digamos. Es decir, por ejemplo, si decimos, oye, quiero repartir todos los costes por cliente material, ¿no? Sin tener, por ejemplo, la capa de COPA, que ya haremos alguna cápsula específica de esta parte de controlling, lo podríamos hacer con el PAPM, Sí, ¿no? correcto. Sí. Por ejemplo, ahora estamos haciendo un modelo, ¿no? El que sería el PRC4, que no nos gusta porque es un invento un poco del TVO, para poder distribuir, como no tenemos en SAP el split document incrementado en uno de nuestros clientes, con el PAPM estamos enriqueciendo la información que sacaremos a futuro después de un brownfield, ¿no? En el S4 HANA ya. Sí, el balance. El balance distribuido por cada factura del cliente en qué unidad de negocio, o proporcionado a cada unidad de negocio lo que le corresponda factura a factura, ¿no? La venta. Eso, no hay otra herramienta que se pueda hacer. No. O te haces un programa a medida, ¿no? Correcto. O puedes utilizar esta herramienta, ¿no? Sí. Y en esta herramienta la ventaja que tienes es que, vamos a decir, no programas directamente, ¿no? Capa de programación de alto nivel. Correcto, Sí, sería como si tú dibujaras el flujo de desarrollo y él genera los programas por debajo, ¿no? Sí. Y te da no sé, yo veo que nos da una versatilidad, ¿no? Que en el módulo CEO tradicional es difícil que consigamos, ¿no? Sí, eso que has dicho es muy importante porque muchas veces te encuentras que las necesidades de los clientes te quieren repartir por unos criterios que el sistema no está previsto. Entonces, eso en esta herramienta no nos pasa. Da igual la necesidad que surja por el modelo de negocio, que siempre vas a tener la capacidad de desarrollar, bueno, no desarrollar, porque como es una hoja en blanco, de implementar la necesidad del cliente, pero de forma estándar también, porque claro, el PAPM trabaja sobre una base SAP, que tiene toda la gestión de las unidades, la gestión de las monedas, la gestión de los datos maestros, todo, no es algo, tiene un sustento que es el SAP. Entonces, permite combinar la robustez de un ERP como SAP con la abstracción que puedas necesitar inventar para cubrir la necesidad del negocio. Claro, porque al final, si puedes llevar el gasto o el ingreso a esa granularidad, ¿no? A ese detalle que tú quieras, obviamente, SAP cuando habla dentro del área de costes de granularidad, lo único que tiene es PA. Sí. O, bueno, ahora tenemos la PA nueva, ¿no? Que hay que mirar cómo acabar de sacarle profundidad, pero al final tienes una limitación siempre de yo qué sé, 200 características. Pues si alguien es capaz de decidir en PAPM cuánto nivel de características, podríamos llegar a ese detalle, ¿no? Y al final lo estamos viendo con modelos de repartir los beneficios por cliente, material, zona, bueno, cualquier cosa que se nos pueda llegar a ocurrir, ¿no? Y todo eso lo estamos practicando de 5 años, es decir, no es una cosa que nos No, ya llevamos tiempo. Entonces, yo ya te digo, veo mucha potencia porque, por ejemplo, esto que me decías ahora del PA, claro, al final estás estás trabajando en un sistema transaccional. Otra cosa que tiene el PAPM es que tú estás desvinculado del transaccional. Quiere decir con esto que tienes la capacidad de recrear a nivel, o sea, proyectar a futuro o a pasado cosas que ya tienes en el sistema. No tienes esa necesidad de que el ser una herramienta transaccional. Tienes esa libertad de hacerlo con datos consolidados. Bueno, lo que hablábamos muchas veces nosotros que si tengo todos los datos reales disponibles, ¿por qué no puedo hacer una simulación con datos reales, ¿no? Que a veces nos pasa que no, tengo que preparar un modelo, tengo que preparar un programa, lo tengo que preparar en desarrollo, productivo no puedo trabajar con los datos porque no los tengo, pero la copia de integración no me sirve, calidad tampoco, depende de los entornos que tengamos, ¿no? De esta manera, con PAPM podemos simular cualquier cosa que no se nos pueda ocurrir con datos reales y en tiempo real un poco decidir si ese es el modelo que necesito implementar. Sí, ¿no? correcto. O sea, no tengo esa limitación. No, aparte es muy, o sea, y absorbe puedes asumir cambios de un periodo al siguiente de una manera bastante fácil. O sea, no como pasa en el ERP, que tienes tanta la customización, tantas dependencias. En este caso es cambios de modelo, vas haciendo versiones y te permite adaptarte a lo que
propone negocio en cada momento por las necesidades de la propia empresa, porque ha cambiado, porque ahora se tiene que enfocar hacia otro punto. Entonces es muy práctico a la hora de hacer cambios también. Yo me parece una herramienta muy potente. Y sobre todo, lo que siempre digo, que es un calculador. O sea, yo, y con experiencias, como dices tú, de los últimos años, veo en un tiempo muy limitado una itemización con unos cálculos precisos espectaculares, o sea, de millones. O sea, cosas que... Claro, él está enfocado, yo siempre he pensado que las herramientas, cada una de ellas se tiene que utilizar para lo que están previstas. Entonces, este es un calculador. Entonces, la capacidad que tú tengas ya de integrar datos, repartir datos y con las necesidades, ahí también está la consultoría. O sea, nosotros hemos ido desarrollando en Excelium una forma de trabajar con la herramienta con unos principios de consistencia, de trazabilidad, de cuadre. Quiero decir que es una hoja en blanco. Entonces, pero ¿qué pasa? Que esa hoja en blanco la enriquecemos con nuestra experiencia de consultoría y de programación. Pero puedes pensar que pasa como que la típica frase, ¿no? Antiguamente iba a decir yo, tampoco soy tan mayor, pero bueno, la idea es, las queries las puede hacer el usuario final. Bueno, el PAPM también está pensado, sí. Pero ese know-how, lo que hablábamos antes, ¿no? Ese know-how, por un lado, técnico, sí, nuestro pasado técnico, correcto, de alguna manera, y ese know-how de negocio, sí que te permite abordar ese tipo de cosas, ¿no? Y el hecho de venir del área de controlling, ¿no? De tener esa experiencia, ese bagaje que pues analizas producciones, sí, ves las ventas, los intercos, el gasto de transporte, no sé qué, todo eso. Claro, lo puedes combinar con PAPM, sí, sí, pero ya partes de una base. Claro, ¿qué tienes? ¿Qué te garantiza PAPM? Tu base es estándar porque SAP creo que es el mejor RP del mundo y por lo tanto es estándar y siempre funciona. Normalmente lo rompemos los consultores. Sí, cuando intentamos alguna vez hacer algo que no está pensado. Sí, o queremos saltarnos algo, pues lo rompemos. Pero si no, lo sacas on the box y funciona. Sí. Eso está garantizado. Claro, le pones encima una capa de cálculo brutal donde puedes jugar con diferentes... Bueno, la fuente de datos principal es el SAP. Sí, sí, es el SAP. Pero bueno, puede ser... En algún caso tenemos Business Warehouse, en algún caso podría ser aplicativo externo, una hoja de cálculo manual. Sí, puedes combinar diferentes fuentes. Nos permite que el usuario integre directamente en el PAPM cierta información, como algún driver concreto que él pueda jugar, ¿no? Claro, todo eso te permite hacer un cocinado bueno, ¿no? Siempre digo que al final los cierres de meses cocinan información y lo que sale, ahí tú también puedes decidir muchas cosas, ¿no? Claro. Puedes revolver a meter en el sistema, mandar a hacer un pedido de ventas, hacer un asiento financiero, ¿no? Que ya será lo próximo que nos tocará, supongo, en algún caso. Sí, correcto, pero de forma integrada, o sea, ya no buscando soluciones, sino que el propio SAP tiene la PAPM tiene lo que son las Remote Function Adapter previstas para cualquier tipo de acción, o sea, un documento financiero, de proveedor, de cliente, de ventas, de compras, o sea, ya es el output de la salida. Pero claro, yo lo que digo, tienes datos, sacas información, o sea, al final, y eso te permite, con distintas simulaciones, tener o perspectivas de rentabilidades o simular tarifas, por decir algo. A cuánto tienes que poner en función de cómo quieras tú realizar el reparto. Bueno, incluso tuvimos el otro día en el evento, nos ponían un reto, ¿no? De cómo decido aquello que compro, no diremos el objetivo de comprar, sino pues tenemos un contrato para comprar esto, otro contrato para comprar lo mismo pero de otro valor o generado de otra manera. Oye, ¿cómo puedo buscar la mejor manera? Claro. Pensamos, PAPM, ¿no? Nos permite ese tipo de... esa versatilidad, ese poder jugar, ¿no? Ese poder seleccionar. Claro, tú mezclas allí, ¿no? O sea, tú lo que dices tú, ¿no? O sea, allí lo que pedían es, dada una demanda, yo cómo tengo que cubrir esa demanda, cómo la puedo cubrir y con qué costes me sale más a cuenta hacerlo, produciendo, comprando. Entonces, hacer esas proyecciones, el PAPM me parece una herramienta estupenda, porque te permite combinar todo esto, que es algo que en el SAP mismo, ¿cómo lo vas a cubrir? Claro. Porque sería un MRP, ¿no? Sí. Pero, claro, en este caso un MRP de producto está guay, ¿no? Lo podemos utilizar, sobre todo con las versiones nuevas. Las viejas ya funcionaban, pero yo creo que ya están mejor. Pero claro, si es un MRP de cualquier cosa... Claro, es una combinación... No es tanto producto, ¿no? Correcto. A lo mejor es algo que no tienes, ¿no? O a lo mejor son servicios, que no tienes necesidades, no tienes nada, no hay órdenes de fábrica de servicios, no sabrías qué consumir, ¿no? Correcto. Todo eso, el PAPM te lo permitiría, no dejaría de ser un simulador, ¿no? Correcto, te permite crear ese modelo de datos necesario, pero para cubrir la necesidad del cliente,
pero y siempre garantizando la consistencia del dato, la trazabilidad, o sea, no cosas de humo, sino cosas tangibles. Tú siempre estás con la trazabilidad. Sí, porque el otro día también era muy curioso, ¿no? Porque en el evento me dijeron, no, dice, claro, ¿cómo sabemos que cuadra? ¿No? Decía, hombre, nosotros tenemos, como te decía, tenemos una forma de trabajar con la herramienta que todo lo que entra es todo lo que sale. No sale ni más ni menos de lo que entra. Bueno, pero porque tenemos el chip pensado en los repartos, en las transacciones de SAP, ¿no? Supongo que en el ser de controlling también tenemos ya enfocado ese antes de... Cuando tú haces un modelo, lo primero que tienes que saber hacer es cuadrarlo. O sea, no puedes hacer un modelo que luego te tengas que plantear si está bien. Claro, porque al final, si lo llevamos al absurdo, es tengo un dato y empiezo a buscar V, buscar V, buscar V, buscar V, y aquello va explosionándose, ¿no? Para tener el detalle. Lo que tú decías, a lo mejor entro con 5.000 registros, ¿no? Y puedo pasar a 20 millones en función de la idea que tenga en la cabeza, de cómo quiero ese criterio de reparto, hasta qué detalle lo quiero llevar, ¿no? Sí, sí. Luego también hay que saber si estamos matando moscas a cañonazos, ¿no? Bueno, a ver, como todo, hay que dimensionar, ¿no? Las necesidades. O sea, a veces dices, bueno, es que bajas a un nivel de granularidad de céntimos que para otras cosas no tanto. O sea, es como dimensionar. Esto es como cuando haces una cuenta de resultados o cuando haces un escandallo de costes. No falta ir al máximo. O sea, claro, se trata de cubrir la información que necesita el que la tiene que ver. Claro, entonces eso... Bueno, y además es una herramienta que puede trabajar con FC, que puede trabajar con S4, que puede trabajar encima del BW, que podría trabajar con aplicativos no SAP, que decíamos antes. Sí. Todo eso al final lo combina. Sí, es como la máquina perfecta, ¿no? Para triturar la información y luego sacar el resultado que tú quieras, ¿no? Porque al final sería como... Pero bueno, sacar... buscar el dato objetivo que estás buscando, ¿no? Ese punto importante que nos aporta el PAPM, ¿no? Claro, y luego esa información que tú sacas y que almacenas, de alguna manera la tienes ya dimensionada y configurada con unos atributos que los puedes presentar en un SAC para hacer cuadros de mando. ¿Entiendes qué quiero decir? O sea, ya tú cuando haces un modelo siempre lo estás pensando en el final, ¿no? Para poder luego, es lo que digo yo, cojo datos y saco información. Esa información al final es la que luego presentarías para explotarla en diferentes medidas, o sea, con diferentes dimensiones. Bueno. Esta es la nueva, bueno, es lo que estamos, a ver, hace ya un tiempo, como bien dices, pero es una herramienta que a mí me gusta, creo que es muy útil y me gustaría presentarla a nuestros clientes, pero siempre explicándole, ¿no? El por qué, no simplemente ponerla, sino la capacidad que luego da... Bueno, el valor, ¿no? El valor que tiene para la empresa, porque no es para hacer una cosa en concreto, sino es como una herramienta que te va a cubrir necesidades que surgen en la empresa desde diferentes departamentos. Yo al menos tengo la experiencia del cliente donde la tenemos más implementada, nos pasa esto. Cada cierto tiempo surge una necesidad que acaban pensando en el PAPM para resolverla. Bueno, tenemos desde sacar el transfer price, ¿no? Sí, sacar los precios de transferencia y calcular el budget de una determinada manera, ¿no? Porque, por ejemplo, este año, en ese cliente concreto, hemos cambiado 3 veces de modelo de budget, ¿no? Teníamos un inicial con el que trabajamos, luego se decidió que cargábamos no sé qué, luego resulta que el budget era el real era el budget. Bueno, sí. Se han hecho diferentes simulaciones de manera ágil, ¿no? Sí. Eso no tiene mayor inconveniente, ¿no? Pero, bueno, es una herramienta que nos tiene que permitir, o a todo el mundo nos tiene que permitir, y si alguien quiere una demo, pues aprovechamos también para ofrecernos a cualquiera que se conecte a Stellium.com .net, perdón, que es tal, y podrá ver cualquier demostración, ¿no? O el evento que hemos tenido en nuestro canal de YouTube, ¿no? Un poco para ver funcionalidad, ¿no? Porque al fin y al cabo allí estuvimos explicando casos de uso, o sea, sí. no cosas que son lo que tú decías, humo, ¿no? Casos de uso, resultados de uso y un poco volumetrías, ¿no? Que también es un poco lo que nos tiene que dar valor, ¿no? En cuanto a, oye, ¿cuánto tardo en mover 3 millones de registros teniendo la lógica? 1 minuto, hostia, pues te da valor añadido, ¿no? Sí, yo la veo muy potente. Claro, a veces cuesta de explicarlo al gran público porque al no verlo parece que te cuenten una historia que no la puedas tocar, ¿no? Pero la verdad es que yo invito a los clientes y a la gente que le interese los costes y el análisis de costes al uso de esta herramienta. Sí, porque al final muchas de las cosas que hasta ahora no se podían cubrir, PAPM las cubre. Luego en S4 pues saldrán otras necesidades que tampoco se podrán cubrir y PAPM las cubrirá, ¿no? Sí. Por ejemplo, muchos reports de final de tal, pues los estamos enriqueciendo, completando o haciendo más spliteado de información, ¿no? Dentro de con la herramienta PAPM, ¿no? Con toda la funcionalidad que nos permite, ¿no?
Aquí cuando empezamos, pues bueno, empezamos un poco así en el desconocimiento, ¿no? Sí, claro, Estuvimos ahí. la necesidad pues, de negocio se implementó, la conocimos, la empezamos a trabajar, a aprender y bueno. Y ahora pues parece que sabemos, ¿no? Bueno, sí, a ver, o sea, es muy enriquecedor porque al final estás dando un producto conociendo la necesidad del cliente y buscando las mejores prácticas dentro de lo que son los costes. Claro, al final también es claro que PAPM también nos ofrece ciertas preconfiguraciones, ¿no? Sí. Que podemos aprovechar, yo qué sé, pues el Pilar 2, ¿no? Para el tema de impuestos a nivel mundial, cuando una empresa está en todos sitios, pues al final tiene que pagar impuestos en todos sitios con unas reglas de juego, ¿no? Que es un poco así globalizadas, ¿no? Pues eso ya SAP nos lo da, es cuestión de aprovecharlo. Correcto. Pero yo creo que la ventaja que tenemos que aportar nosotros es lo que tú decías, ¿no? Podemos empezar de cero con ese libro en blanco, somos capaces de escribir un libro, ¿no? Sí, correcto. Y podemos ponerle los capítulos que cada uno quiera. Sí, lo que necesita en cada sería como el DeepSeek o el chat GPT, ¿no? GPT de los costes de final de mes, ¿no? Sí. Podemos crear ese libro, esos capítulos, esa foto artificial y un poco descargar a las empresas de toda esa carga de final de mes, ¿no? Sí, sí, ¿no? Facilitar y sobre todo integrar y facilitar esa necesidad que se tiene en cualquier departamento de costes. A final de mes tienes la ventana de cierre y aquí se trata de integrar y de facilitar la faena. Correcto. Bueno, esta píldora, pues yo creo que da pie a muchas otras de PAPM, sí. ¿no? Y mejor la próxima tendremos que plantearlo un poco más gráfico, ¿no? Sí, correcto. Ya montaremos un poco... Bueno, pues os invitamos a la próxima píldora y ya, bueno, ya las iremos encadenando. Queremos hablar de otros temas de costes, no solo de PAPM. La verdad es que primero a veces es un poco muy teórico, pero yo creo que si lo bajamos un poco más al gráfico, entre todos podréis ver un poco la potencialidad, ¿no? Os esperamos.